Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Un saludo de nuevo, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast de Ciencia y Cultura del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. Esta temporada que vamos a estar hablando, recorriendo temas relacionados con Medellín 350 años y donde hemos tenido como propuesta seguir el rastro del libro, los libreros, las librerías, las bibliotecas, esos espacios y escenarios que han hecho de esta Medellín una forma de edificación particular que nos permite pensar el futuro de los libros. De nuevo, nos acompaña, tenemos el placer de estar con Luis Alberto Arango. Es un placer para nosotros poder seguir compartiendo contigo, hablar de ese producto tan maravilloso que le has entregado a la ciudad como la librería Palinuro, y entonces vamos a entrar en materia ahí mientras saludas para que continuemos dialogando al respecto de los libreros y las librerías en Medellín. Bueno, nuevamente estamos aquí dispuestos a conversar con ustedes. Un agradecimiento obviamente repetido por esta oportunidad. Listo, entramos entonces en diálogo y vamos a empezar con esta pregunta relacionada con, nos contabas en el programa anterior que bueno, Palinuro fue una iniciativa de 4 socios, todos muy emblemáticos, muy significativos, pues nombres que para nosotros suenan con un eco importante de reconocimiento, a los cuales habrá que darles el agradecimiento también por este producto. ¿Qué pasó con esos socios? ¿Por qué ahorita encontramos a Luis Alberto tan posesionado de esta iniciativa? Hombre, esto tiene una historia simpática. ¿En qué sentido? Inicialmente fuimos se ha dicho que los 3 mosqueteros eran 4, aquí se cumplió. Y logramos estar los 4 como socios 10 años hasta que tuvimos una crisis en el 2010, que obviamente se entenderá que es una crisis económica, y recuerdo que Héctor Abad me dijo, búscate 5 amigos que quieran ser socios. Yo busqué 5 amigos y llegaron 9. Eso fue muy bonito porque eso daba muestras de cómo los amigos y la ciudad querían esta librería. Llegaron 9, total que pasamos de 4 a ser 13 en ese momento, en 2010. Y la librería volvió a salir a flote. Posteriormente, bueno, de esos 13 personas, había un matrimonio dentro de esos 13, ya han fallecido, pues nuestro dador de la idea, que fue Elkin Obregón, y Julio Montoya, que fue otro de los socios. Posteriormente, en el 2015, tuvimos otra crisis, que fue cuando nos vinimos a este sector estadio. También en el centro fue esa crisis, y decidimos probar suerte aquí con un colega, Wilson Mendoza, de la librería Grámata, quien nos arrendó este segundo piso. Y yo creo que es notorio que eso quede subrayado, ¿no? Posteriormente, Héctor Abad hizo una cesión de sus acciones, llamémoslo así, de su propiedad, hizo una cesión a mi hijo menor. Otro socio, por razones personales, se retiró e hizo la cesión a mi hija Juliana, que es quien siempre me ha acompañado en estas lides, no solo como persona, sino como artista plástica y colaboradora magnífica. Entonces, eso es bueno como que quede claro. Claro. No sé si responde tu pregunta. Pero por supuesto, claro, tiene mucho sentido obviamente tejer cuál ha sido el hilo biográfico de Palinuro. Sí. Estamos en un espacio entre autores, entre libros, para poder dialogar con Luis Alberto, que nos abre este espacio maravilloso. Estamos en la librería Palinuro, justamente, grabando este podcast. Y quisiera hacerte esta pregunta ya un poco más de perspectiva de presente y quizás de futuro.
Y es que uno puede ir mirando cómo ciertos roles en la sociedad empiezan quizás a cambiar, quizás a escasear. ¿Qué significa ser librero en una era como la que vivimos, de la posverdad, de la inteligencia artificial, de la incursión de libros digitales? ¿Qué significa ser librero en esta transición? Yo creo que significa un inmenso placer, porque es como si tú estuvieras a la orilla del mar y estuvieras atajando una ola inmensa, ¿no? ¿Cierto? Un ser humilde que ataja una ola inmensa que es la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. El mito de que el libro va a morir, que los libros van a morir, que la tablet. Entonces, es un inmenso placer seguir siendo el acólito, el cancerbero de los libros, que en el caso nuestro son los libros leídos. Eso debe quedar muy claro porque nosotros nunca hemos vendido libros nuevos, no. Son dos ejercicios completamente distintos. Entonces, siento ese inmenso placer y resalto lo que siempre he dicho, que el libro no morirá. Y eso pensando también en Irene Vallejo con El infinito en un junco, que ella lo dejó muy bien establecido, pero además hay algo que yo he pregonado mucho, y es que si los libros fueran a extinguirse, eso es un supuesto, los últimos en morir serían los leídos, ni siquiera los nuevos. O sea, este tipo de librerías que están por doquier, por todo el mundo, serían los últimos en morir. Yo creo que tendrían que sacar los últimos restos o los últimos vivientes de esas librerías que hay en cada país. Sí. Sí. No, ese es un tejido, por fortuna para Sí. los lectores y los enamorados de los libros y de la escritura. Creo que estamos en un momento de muy buena salud en la producción literaria, Sí. en la producción, incluso la venta de libros ha crecido, Sí. pero es obviamente una respuesta muy romántica que nos conmueve y nos convoca justamente a revisarnos sobre los libros leídos. Luis, yo te pregunto un tanto sobre las herencias. Palinuro como presente, como una de las librerías emblemáticas de Medellín, por supuesto se debe a referencias relacionadas con grandes librerías que pasaron por la ciudad, algunas que ya no existen, algunas que ya murieron, algunas que migraron, algunas que cambiaron. ¿A qué librerías le harías un reconocimiento de la existencia hoy de Palinuro? ¿A qué librerías? En el sentido de su existencia. No, pero que... de homenaje, o en el sentido de puede ser de deuda simbólica. ¿A qué nos debemos? deuda simbólica. Bueno, qué... se me ocurre en este momento, yo le haría por mi generación y por mi edad, yo le haría un gran homenaje y un gran reconocimiento a dos librerías, donde yo me formé como lector, que fue la librería Aguirre, la de Alberto Aguirre y Aurita López, y a la de Rafael Vega, a la Continental. Se me ocurren esas dos porque fueron emblemáticas, muy importantes, y donde, pues, en el caso de la primera, que es la Aguirre, fue donde empezamos nosotros, los de mi generación, a comprar los primeros libros, y terminamos cuando la Aguirre cerró en la librería de Rafael Vega, en la Continental. Yo le haría un inmenso homenaje a esas dos librerías. Te cité también la librería Dante, muy importante como decana, era una decana, una librería de 1927, es increíble, es increíble. Es importante decir que, digamos, el libro como objeto siempre ha tenido un lugar muy protagónico en la historia de la ciudad. De hecho, las librerías al principio vienen a competir con los kioscos como venta del libro objeto, y se posesionan, obviamente. Hoy el kiosco como tal ya solo remite a nosotros un poco a la venta de periódicos, que también vienen en una baja en términos reales, pero las librerías permanecen, siguen existiendo por alguna razón. Y Palinuro ha sido muy protagonista en algunos espacios, escenarios como fiestas del libro, como ferias del libro, como ferias populares, como espacios virtuales donde pueden encontrarse, compartir, dialogar, debatir. ¿Qué ha significado para ti sacar la librería de aquí, llevarla a sitios como estos del ecosistema de la ciudad? ¿Qué representa? Ha sido genial. Mira, nosotros hemos asistido a todos los eventos importantes desde el 2003 que fundamos la librería,
En esa época lo que se llamaba, no se llamaba la fiesta del libro, sino la feria del libro, que era en el Palacio de Exposiciones. Desde ahí empezamos nosotros a asistir. Hemos asistido a todas las reuniones anuales de fiesta, llámese fiesta o feria del libro, a todas. Hay otro evento muy lindo que se hace al frente de la Biblioteca Piloto, que son los días del libro. Hemos asistido a todos los eventos. Últimamente hay que hacerle un reconocimiento muy especial al Centro Comercial El Tesoro, que lleva 3 años promoviendo una reunión de libreros y editores muy interesante, muy organizado, con mucho sentido humanístico. Pensábamos, yo inclusive le decía a mi hija, la primera vez no quisimos asistir porque yo pensé que era un evento ramplonamente comercial, por decirlo de alguna manera, y resultó ser estupendo. La organización, todo. Entonces, esa es una comunión que tenemos a mediados del año. Nosotros, bueno, todos los eventos importantes de la ciudad, menos hay uno donde no hemos logrado asistir porque ese es de amanecida, es nocturna, que es la parada juvenil. La parada juvenil. De resto hemos asistido a todas y hay que hacer mención de una cosa muy simpática que Wilson Mendoza, el de Grammar de Palinuro, y yo creamos acá, que es un día cada semestre que lo llamamos la Feria del Pero. Si lo quieren enfocar, ahí está la Feria del Pero, para que no se les olvide venir por aquí. Sí. Esto lo hacemos en julio y diciembre. Es un evento muy simpático donde todo el día, tal vez tú has venido, sí, todo el día hacemos un festín alrededor del libro en pequeño. Sí, sí, señor. Bueno, hemos estado conversando con Luis Alberto, el librero, pero yo quiero que partamos de otra perspectiva en este diálogo. Virgen Santa. Y tiene que ver con el lector. Entonces, un librero desde cualquier punto de vista debe ser un lector, y quisiera que me hablaras de tus lecturas, de tus autores favoritos, e incluso si se te ha ocurrido escribir, si has escrito algo, si en algún momento estaremos a la expectativa, los que te conocemos y te admiramos, de una producción literaria tuya. Sí, yo empezaría diciendo que el oficio de librero, del cual no existe un pregrado hasta ahora, creo que lo van a crear, ya está emergiendo, pero la nutrición del librero es la lectura. Lo hemos dicho en muchos talleres que nos han invitado amigos. Librero que no lee no debe existir, porque no tiene el insumo, no tiene el piso. Entonces, mi oficio, yo soy de formación administrador, pero he estado más al lado de la literatura y de los libros que otra cosa, que los trabajos, como los llamaba Vargas Llosa, alimenticios que ejercí en el pasado. Entonces, esa es una de las respuestas que creo que, ¿cierto?, que es los nutrientes del librero. Lo otro es las lecturas. Pues hombre, yo me he enfocado toda la vida como en unas 5 ramas intensamente, que es novela, cuento, poesía. Ojo con la poesía, que yo digo que es la mamá de la literatura. Lo es. Y estoy de acuerdo. Crónica, ensayo. En esas áreas yo he enfocado mis lecturas, que trato de que sean intensas en la medida que el tiempo lo permite. Y la otra respuesta, sí he escrito, sí, tengo 4 libros publicados, editados por mi hija Juliana, que ahí está. Ella fue la culpable de que yo publicara mi primer libro. Es una historia larga que no nos da tiempo, pero tengo 4 libros publicados, uno que lo titulé Desorden Alfabético, que son palabras de la A a la Z, pero en desorden alfabético, por eso lo titulé así, que son como reflexiones. Me parece que Héctor Abad tiene algo así que se llama palabras sueltas, que es esos acetas que llaman. Sí. Tengo un segundo libro que es una antología de poemas, se llama Antología Bisiesta, ahí están los 4 libros.
antología bisiesta, es un poemario. Tengo uno de cuentos que se llama Una razón suficiente, y en el 2021 me gané, nos ganamos Juliana y yo con este libro, el cuarto, nos ganamos una beca de creación de la alcaldía, y es de crónicas que reuní, que publicaba en prensa y revistas y todo eso. Esos son, ¿cómo me parecen las obras completas? Pero son las obras completas. Sí. De hecho, aquí en este texto hay un poema que a mí me parece mágico, que es La memoria, y me voy a atrever a leerlo aquí en tu compañía y aquí para este podcast, que es: sí. La memoria es un colibrí, suspendida en su aleteo, sumando segundos, siendo presente y pasado casi simultáneos, salvando los hijos que considera legítimos, selectiva sin proponérselo. Muchas gracias. Mi aplauso para ti. Ay, qué Luis. homenaje. Luis, este programa está dirigido a una población muy importante para nosotros, que es la población estudiantil del ITM. Tenemos 28.000 estudiantes, por supuesto, hay muchas personas que se nos suman. Para ellos el saludo y el afecto. Y entonces, como mensaje de despedida, quisiera que le dijeras unas palabras a nuestros jóvenes estudiantes, a los que todavía, por alguna razón, consideran algunos que la lectura es más un privilegio que un derecho. ¿Qué tenemos para decirles? No, yo le diría lo más contundente: hombre, denle la oportunidad a la lectura, por favor. Pues no piensen solo en la inteligencia artificial o sobre las tabletas, el teléfono. Hombre, denle la oportunidad al libro, no importa qué. Yo me inicié leyendo cómics, ¿cierto? Yo era un lector de Tarzán, de Superman, de Opalón Cassidy, etcétera, 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 etcétera. Pero denle la oportunidad, así sea a través de una revista cultural o en fin, pero denle la oportunidad, no se nieguen la oportunidad del libro impreso, ojo con eso. El PDF es muy requerido, muy ayudador, pero denle la oportunidad al libro impreso, por favor, señores del futuro. Bueno, ha sido para mí un grandioso placer compartir contigo, Luis Alberto. Muchas gracias por el espacio, felicitaciones por la trayectoria, larga vida a Palinuro, desde la perspectiva, desde el ITM, todo lo que podamos hacer por seguir compartiendo y dialogando en estos espacios. Yo soy Mauricio Vanegas, del Departamento de Bibliotecas, Extensión Cultural, y esto ha sido Ciencia y Cultura, el podcast asociado al Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. Muchas gracias al ITM.